Eta, bueno, gero artikulu desberdin eta liburuak eta argitaratu dauka. Eta Rosa zentzat maizu maizten organizazioan edo parte hartzen duen, colaboratzen. Pues nada, deciros que tenemos de nuevo a Neus y que para las personas que no habéis estado en la sesión de la mañana, recordar que es catedrática del Departamento de Didáctica de la Matemática y de las Ciencias Experimentales en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la actualidad es directora de formación de primaria del ICE de Barcelona. Y luego que ha escrito bastantes artículos y libros sobre el tema de la didáctica de las ciencias y que participa también en la Asociación de Maestros Rosa Sensat, pues escribiendo artículos y bueno, haciendo publicaciones y ya. Bueno, tenemos hasta las 5 menos cuarto, creo, ¿vale? Pero bueno, haremos un turno de preguntas, si hay preguntas, que lo agradecería, porque si tengo que hacer yo serán las de sí o no. Muy bien, bueno, pues espero que, porque con la temperatura que hace y después de comer va a ser difícil, pero para mí y supongo que para vosotros y vosotras también. Pero bueno, vamos a hablar sobre este tema, ¿no? Observar, pensar, hablar sobre los seres vivos. Lo que voy a plantear esta tarde, claro, lo habéis de leer en clave, sobre todo los que habéis estado esta mañana, que es un poco la continuación de lo que hemos visto en la mañana. Pero la perspectiva es centrarnos mucho en los seres vivos, por tanto vamos a hablar mucho de ciencias. Lo que os he de decir es que yo, por ejemplo, yo soy química, ya lo he dicho esta mañana de formación, por tanto, cuando me metí con esto de trabajar en clase con los niños, en el tema de los seres vivos, estaba a un nivel de base, o sea que tuve que aprender bastante y que ahora, a pesar de esto, seguro que sobre el tema de los seres vivos podría aprender mucho más. Por tanto, quiero deciros que el trabajo que os voy a presentar es un trabajo también en común, o sea, nosotros trabajamos en equipo, toda una serie de compañeras y algún hombre también, me parece que hay uno en el equipo, que vamos haciendo todo este trabajo que vais a ver ahora, o sea que muchas de las fotos, las experiencias de hecho son compartidas, porque están hechas con otros compañeros, etc. Yo estoy trabajando con unas escuelas en concreto, mis compañeros en otras, y diferentes tipos de actividades de formación, y un poco lo que os voy a comunicar es el resultado de muchas actividades, de muchos profesores, de maestros y maestras sobre trabajar sobre el tema. Y la idea también es esta, ¿no? La reunión de estas tres cosas. Observar, que me gustaría incluso ampliarlo, ya veremos un poco más adelante, que es el manipular, el hacer, el tocar. No es solo observar, sino experimentar, es mucho más. El pensar, que sería qué ideas vamos construyendo a través de todo el proceso de aprender, y el hablar, que también yo diría que es más que hablar, es el comunicar, es el cómo nos comunicamos con los demás sobre este tema. Y estas tres ideas, ya veréis que van un poco, la charla la he organizado pensando en las tres partes, aunque como veréis es imposible separarlas, o sea que es una estrategia de presentación, pero que en la práctica lo vamos a mezclar todo, o sea, el hacer, el pensar y el observar. Bueno, la primera pregunta que nos podemos plantear es, aquí tenéis unas cuantas fotos de algunas cosas, son seres vivos, pues, veis cosas que de golpe podemos decir sí, son seres vivos, y otras que no está tan claro, y otras que diríamos clarísimamente que no lo son. Pero aún así, bueno, pues para los niños y niñas desde pequeños esto no es tan claro, como nosotros ya tenemos todo un conocimiento sobre el tema, y el fuego vivo, decimos, es un fuego muy, muy vivo, y la palabra lo utilizamos para calificar muchas veces un fuego grande. Entonces, o sea que el mismo lenguaje nos hace un poco, nos enreda, y por tanto el fuego vivo es vivo o es otra cosa. Pongo un ejemplo, y una nube que se va moviendo o un coche que se va moviendo, ¿es un ser vivo, es vivo o no está vivo? Entonces
qué pasa. Por tanto, la misma idea de ser vivo se corresponde con un gran campo de conocimiento cultural. A través de la historia de la ciencia, lo que decía esta mañana, se ha ido construyendo toda una visión de lo que es vida, que es lo que es vivo y lo que no es vivo. Y esta es una idea maestra. Desde nuestro punto de vista, cuando decimos, a ver, lo del programa, que un poco hablábamos esta mañana, con alguna de las preguntas que han hecho, o sea, cuando enseñar en la escuela primaria, y diríamos que en la escuela secundaria igual, si hay una idea en biología es esta, el concepto de ser vivo. O sea, es la única idea. O sea, que muchas veces cuando pensamos en programas muy cortados, como una suma de conceptos, pero la única idea es la de ser vivo. Lo único que pasa es que a través de los años este concepto de ser vivo lo vamos haciendo cada vez más complejo, vamos mirándolo con más profundidad, a más niveles, o sea que primero lo vemos más, lo trabajamos más con lo que podemos realmente tocar solo y ver, pero luego vamos entrando pues, a las células y luego pues, cuando sean mayores a la bioquímica, etc. Pero continuamos trabajando con la misma idea, que es lo que es la vida, que es lo que es un ser vivo. Por tanto, un poco la charla va a ir por aquí, a ver cómo trabajamos con los niños a todas las edades esta idea de ser vivo y cuáles son las ideas clave. Siempre comentamos que muchas veces cuando estamos con maestros y cuando estoy con maestros dicen es que yo no sé de biología, no sé de ciencias. Por tanto, ¿cómo voy a enseñar? ¿Cómo voy a que me hagan preguntas y que no se planteen preguntas si yo no sé? Bueno, pues un poco lo que nosotros vamos viendo y trabajando es que si tenemos nosotros el modelo de ser vivo, la idea de que es ser vivo, todo lo demás lo vamos aprendiendo con los niños. Ahora, las ideas fundamentales, estas 4 ideas, se han de tener un poco claras y a partir de aquí no hay problema. Vamos aprendiendo con los niños y niñas y no hay ninguna dificultad. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, la idea primera es que esta idea que os voy a poner ahora vale para cualquier tema de ciencias, para cualquier gran modelo, porque igual que he hablado de ser vivo, los que estuviste, hace 2 años cuando estuve aquí, hablamos sobre todo del modelo de materia, que sería la otra gran idea para trabajar en primaria. ¿Qué es la materia? ¿Qué es? Pues esta sería otra gran idea. Pero para todos siempre vale esta misma idea. Comporta a los niños, enseñarles a cambiar. O sea, los niños tienen una visión que van construyendo a partir del sentido común, a partir de su conexión con los objetos y con las personas de su entorno, que hablan de la ciencia de alguna forma. Por ejemplo, hablan de esto, que el fuego es vivo. ¿Estáis de acuerdo? Entonces, lo que hemos de con los niños y niñas trabajar es cambiar. O sea, que nuestro trabajo como maestros no es transmitir una verdad para que la aprendan, sino sus ideas que ya tienen, cómo las ayudamos a transformarlas, a hacerlas evolucionar. ¿Y qué es este cambio? Es un cambio a 3 niveles o a 3 aspectos, 3 aspectos importantes. Uno es el aspecto que es la forma de percibir, cómo veo las cosas, cómo las miro, las veo y las miro, que son distintas. Otra es la forma de pensar, la forma de razonar, y otra es la forma de hablar, de comunicar. Y son cambios que van muy interrelacionados, no son cambios separados. El percibir va relacionado con el mundo de los hechos, que en ciencias ya sabéis que es una parte muy importante, o sea que siempre que hablamos de algo, hablamos algo que se pueda comprobar con hechos. El mundo de los modelos y teorías que surgen a partir de intentar explicar estos hechos que vemos. Y el mundo del lenguaje, que es el que utilizamos para comunicar. Cuando digo lenguaje, tengo que decir más bien lenguajes, porque no hemos de pensar solo en el lenguaje verbal, sino en todos los lenguajes, gestual, de todos tipos. Y estas 3 cosas no es como 3 mundos separados, sino que son 3 mundos que se interrelacionan. O sea que aprendiendo a hablar, aprendemos a pensar y aprendemos a ver y a mirar. Y aprendiendo a mirar, aprendemos a pensar y aprendemos a hablar. O sea que es un mundo 3 mundos que no se pueden separar. Pongo un ejemplo. El niño o la niña verá un tomate como este que tenéis aquí en la foto y que dirá, se ha podrido. ¿Estáis de acuerdo? ¿No? Es lo que diríamos en sentido común.
Vosotros ya os imagináis que desde ciencias es un cambio total hablar de esto. Normalmente no trabajamos en primaria con este tipo de microorganismos, pero podríamos utilizarlos si fuera conveniente. Fijaros que lo que implica ya es mirarlo de forma distinta. Lo que vemos es el tomate se ha podrido, o sea, le ha pasado algo al tomate. Lo que hemos de ver es que allí han crecido unos organismos, unos seres vivos. Esto es un cambio de mirada total. El niño lo centra en el tomate y lo hemos de centrar en unos seres vivos distintos que no son el tomate, son otra cosa. O sea, no es el tomate solo que se ha transformado, sino que allí han crecido unos organismos que lo que hacen es transformar el tomate, parte del tomate, pero lo que vemos es esto. También hemos de aprender a imaginar de forma distinta, y lo estamos viendo aquí, si os fijáis se ven unas cosas blanquitas, unas cosas negras, etc. Lo podemos ver de muchas formas, pero nos hemos de imaginar por dentro. En el caso de los microorganismos no los vemos directamente, los podemos ver con la ayuda de un microscopio, de una lupa, pero lo que tenemos sobre todo, aunque lo veamos, lo que nos tenemos que imaginar es cómo funciona esto por dentro, porque si es un ser vivo, ya os vais a poder imaginar pues que respira, que come, que se reproduce, etc. Y yo me tengo que imaginar estas cosas que hay aquí, cómo lo hacen, y esto no lo veremos, lo tenemos. Hay una buena parte de imaginación que tiene que estar, y por tanto tiene que haber una teoría por dentro. Y la última es que tenemos que hablar. La palabra podrido no es del lenguaje común, pero no es del lenguaje de la ciencia. Esto es al revés, o sea, no for. Tenemos que hablar aquí de un moho que está creciendo, que está desarrollando, que se está alimentando del tomate, esto sí, pero no es el lenguaje, el tomate se ha podrido, es totalmente del lenguaje de sentido común o cotidiano, pero no es del lenguaje de la ciencia. Os dais cuenta un poco que, por tanto, hablar, ver esta cosa y explicar qué ha pasado implica muchos cambios en las formas de mirar. Lo que ve el niño y la niña, de golpe les hemos de enseñar a mirar de otra forma, la forma de pensar, de razonar, qué preguntas me hago, etcétera, y las formas de hablar. Por tanto, la escuela es un espacio ideal, y la clase. Yo he puesto la escuela y casi yo diría más, la ciudad, el medio. Antes tenía una transparencia y tenía la clase, yo digo más, porque a veces pensamos la clase, las cuatro paredes, es un lugar, yo diría más. La escuela he puesto ya con un espacio mayor, pero la escuela contando que hacemos salidas, que tenemos un contacto también con todo el entorno, y por tanto es un lugar para pensar, manipular, razonar. ¿Qué implica pensar? Pues implica sobre todo imaginar. Yo siempre lo digo mucho porque en ciencias nadie se lo cree, porque todos pensamos, mejor que no imagine mucho, que diga lo que dice el libro, porque si no se imaginará mentiras. No, la ciencia es imaginación, para los científicos también es imaginar, si no, no hay construcción de conocimiento científico, nos hemos de imaginar, comparar las imaginaciones, las maneras de pensar, de razonar, relacionar cosas que aparentemente son muy distintas, cómo las relaciono, cómo relaciono este moho con un gato que veo, pues tienen muchísimas cosas en común, entonces establecer relaciones aparentemente que no pueden estar, abstraer, o sea, la ciencia es una abstracción, por tanto, a partir de un concreto que estoy viendo un moho, abstraigo muchas ideas, esto que he hablado, respirar, esto es una abstracción. Regular también, porque el pensar comporta ir cambiando, o sea, me voy evaluando a ver si mi razonamiento es coherente y lo voy regulando, voy cambiando, o sea, que todo lo que va relacionado con el pensar, en buena parte podríamos utilizar estos verbos y otros, ¿no? Manipular, que comporta también muchas cosas, como decíamos, observar, identificar, clasificar, experimentar, etc. Son variaciones que están muy relacionadas con el mundo de los hechos que veíamos antes. Y el comunicar, que comporta, como he dicho, muchos lenguajes, hablar, dibujar, gesticular, elaborar maquetas, escribir, etc. O sea, son muchas las formas con las cuales nos podemos comunicar, y este es todo un mundo importantísimo, además de encontrar cada uno el lenguaje que nos va mejor. Y no hay duda que, por ejemplo, cuando estamos con niños muy pequeños, pues escribir no será la forma de comunicarse más importante, sino el gesto o
otros, como veréis con los ejemplos que os pondré. Bueno, pues aunque he dicho que no voy a separar del todo, pero sí un poco para el discurso, vamos a empezar. Empezaremos hablando por esto, ¿qué quiere decir pensar sobre los seres vivos? ¿Qué instrumentos tengo yo para pensar sobre los seres vivos? Luego hablaremos más sobre el manipular y el comunicar, pero insisto, sin separarlo del todo. Bueno, una de las preguntas es ¿cómo podemos saber si algo es vivo? Yo primero me gustaría reflexionar sobre ideas de sentido común que hemos de ir cambiando. Por ejemplo, ¿qué piensan los alumnos? ¿Qué es lo que te dicen? Pues nacen, crecen y mueren. Esta sería una definición que además está en muchos libros. ¿Qué es un ser vivo? Pues nacen, crecen y mueren. Bueno, yo os pregunto, bueno, está desde la ciencia, ¿todos lo hacen? ¿Todos nacen, crecen y mueren? ¿Podemos decir que una bacteria, un parametrio, una levadura lo hacen? Estos son organismos o microorganismos que muchas veces se reproducen por partición. Uno se divide en dos partes. Entonces podemos decir, ¿se ha muerto el anterior o continúa vivo? O sea que la definición de esta nacen, crecen y mueren no es muy apropiada para definir lo que es un ser vivo. Otra cosa que se dice es que comen. Bueno, el concepto de comer también es de sentido común, pero no está tan claro. Por ejemplo, las plantas comen en sentido estricto. Evidentemente las plantas comen, o sea, se nutren. Pero su característica es que fabrican su alimento, no comen alimento en el sentido que los niños y niñas dicen comer, que es que cojo un alimento que aprovecho para crecer, para moverme, etc. Las plantas en este sentido no toman nutrientes, pero fabrican su alimento. Por tanto, son miradas que hemos de cambiar. Si os fijáis, no es lo mismo la idea de comer que es. Respiran oxígeno, esto es otra idea de sentido común, que respirar va relacionado con el intercambio de gases, o coger oxígeno pero vaya, ¿es necesario el oxígeno para vivir? ¿Es imprescindible? Bueno, sabéis que muchos microorganismos fermentan, en el sentido de que hacen reacciones químicas que no comportan absorber oxígeno del exterior. Y hay otros, pero lo hacen a través de reacciones químicas internas, una fermentación, cuando hacemos un yogur, etc. Pero aún así, además, hay microorganismos que ni necesitan este oxígeno, o sea que viven a través de reacciones químicas en las cuales no participa el oxígeno. Yo hace muy poco estuve en Huelva, en Río Tinto, y para mí fue una experiencia estupenda ver esto en la práctica, o sea, porque siempre lo había leído, pero no sabía que existía realmente, y el famoso Río Tinto se llama Tinto, porque no es porque esté contaminado, sino que es natural, y es porque allí hay unos microorganismos que lo que hacen es transformar el hierro en energía, bueno, el hierro, las sustancias, los minerales que hay allí, no es el hierro, es una sustancia química, la transforman en energía, o sea que hacen unas reacciones químicas que de ella aprovechan la energía para vivir. Y no hay el oxígeno por en medio. Por ejemplo, pues estaban los de la NASA cuando yo fui allí trabajando, porque están pensando que, claro, si en Marte encuentran vida, tendrá que ser una vida de este tipo, porque allí no hay oxígeno, ¿entendéis? O sea que, lo digo para que nos demos cuenta que fijaros qué cambios comporta repensar muchas cosas, muchas ideas que tenemos. Otras se mueven, es otra cosa que siempre dicen los niños y las niñas, ¿no? Otra pregunta es, ¿todas lo hacen? Esto ya sabemos. Moverse, ¿cómo hemos de cambiar la perspectiva? Moverse es una forma de relacionarnos, pero hay otras muchas maneras, y hay muchos organismos que se relacionan, todos se relacionan, todos, pero lo hacen de formas distintas que no necesitan moverse. Se reproducen, aquí sí que todos lo hacen, todos los organismos tienen una característica común, aunque unos lo hacen sexualmente y otros asexualmente. Y luego hay otra idea que tampoco sale, pero que define mucho a los seres vivos, que es todos están formados por células. El concepto de célula lo podemos trabajar a niveles muy distintos, ya sabéis que se puede entrar en muchísimas partes de la célula y se puede trabajar, pero nosotros en primaria lo trabajamos con esta idea, partes muy pequeñas que tienen todos los seres vivos. O sea que si algo caracteriza a un ser vivo es por tener células. Esto lo tienen todos. Y son partes muy pequeñas que hacen lo mismo que un ser vivo. O sea que
respiran, se nutren, se relacionan y se reproducen. O sea que esta es una idea que también es importante. Pues un poco habéis visto esta idea de decir, vemos lo que sale del sentido común, lo que llevan los niños a la escuela y lo que nosotros hemos de ir ayudando hacia dónde ir cambiar cuando hablamos. Por tanto, para pensar sobre los seres vivos, cualquier cosa, y también para mirarlos y también para comunicar, necesitamos disponer de un modelo de ser vivo. ¿Qué es un ser vivo? En la escuela no será el modelo de los científicos, el modelo que se explicaría un científico premio Nobel para entendernos, sino que lo que hacemos es construir un modelo de ciencia escolar. Pero ya desde muy pequeños los niños pueden trabajar con modelos. Nuestra experiencia es que en infantil ya hemos empezado y los niños lo utilizan muchísimo. O sea que cuando ellos han empezado a pensar con la idea de ser vivo, la utilizan muchísimo para hacer sus preguntas, etc., desde muy pequeños. O sea que es falso esta idea de a veces que decimos, no, es que los niños no pueden abstraer, pues hacen abstracciones a partir de sus experiencias, de lo que se habla, etc. Pero no podríamos decir que esto es exactamente lo mismo que explica un científico, lo que a veces encontramos incluso en los libros de texto, sino que es una construcción que hacen ellos de lo que es para ellos un ser vivo. Una construcción que evidentemente irá evolucionando a través de los cursos. ¿Qué condiciones tiene que tener estos modelos que van elaborando los niños y niñas a través de los años? Por un lado es que ha de tener un carácter factual. Esto es una condición que también tienen los modelos de ciencias, en eso coincidimos. Quiere decir que son cosas que hacen todos, o sea, son hechos. Podemos encontrar evidencias de ello. O sea, la ciencia siempre, cuando tenemos una teoría, hemos de tener también los hechos con los cuales están relacionados. Y por eso es tan importante relacionarlo con la manera de hacer, de observar. O sea que detrás de una idea debe haber algún hecho que lo demuestre. Luego veréis ejemplos. Ha de tener poder explicativo, o sea que el modelo ha de poder explicar cosas que vemos, cosas que pasan, etc., lo ha de poder explicar. Ha de ser generalizable, o sea, si solo sirve para explicar una cosa, en ciencias es muy pobre este modelo. Ha de servir para explicar muchas cosas. Y como hemos dicho, el modelo de ser vivo que hemos visto explica tanto pues un león como una planta, como el moho que habéis visto en la foto. Estas tres condiciones la tienen todos los modelos, los científicos y los que construyamos con los niños en el aula. También ha de poder ayudar, esta también es una condición, a generar preguntas significativas y relevantes. O sea que una vez se dispone el modelo, los niños pueden generar muchas más preguntas. Hablábamos de esto esta mañana. Una condición del modelo de ciencia de la escuela, ha de ser coherente con el científico. Fijaros que digo coherente, no digo igual. O sea, tiene que ser coherente, tiene que tener una relación, pero no tiene por qué ser igual. Y relacionado con esto, con la coherencia, no tiene que poner obstáculos que luego impidan avanzar. O sea que si el tipo de modelo que van aprendiendo, luego al cabo de unos años le hemos de decir, cambiar, todo eso no vale, ahora habéis de aprender otra cosa, no sería un buen modelo. O sea que el modelo que van construyendo en infantil ya ha de ser un paso hacia ir construyendo el modelo hacia el científico, pero tiene que ser coherente, no tiene por qué ser igual, pero no tiene que crear obstáculos que impidan hacer pasos más hacia adelante. Por tanto, ¿cuál es la idea del modelo de ser vivo? ¿Cuál sería la idea que trabajamos a todos los cursos? Y esta es una idea, estas son las 4 ideas que os decía. Yo creo que si los maestros la construimos bien, o sea, no, porque os la diga ahora no es suficiente, pero para la idea, estas son las 4 ideas, y con estas 4 ideas podemos funcionar muy bien. Primero, la idea del ser vivo es un sistema, es una visión sistémica, no es una visión de trozos, sino que es un sistema. Por tanto, un sistema quiere decir que es algo cerrado, que funciona por él mismo, pero en relación a un medio externo, a un medio que está fuera del organismo, del ser vivo. ¿De acuerdo? La primera idea es esta sistémica. Cuando hablamos de los seres vivos, lo hablamos de forma sistémica. Por tanto, cuando hacemos una función en específico, cuando trabajamos, no sé, la respiración, pues mucho cuidado porque lo hemos de trabajar en relación
a todo el sistema, no como algo solo y que tiene existencia única, sino en relación a todo el sistema, y que además los seres vivos no viven en un lugar que no tiene nada afuera, sino viven en un medio. Por tanto, aunque trabajemos el conejo, no sé, lo que sea, el pino, siempre en un medio, siempre está viviendo en un lugar. Porque un ser vivo que decimos que respira, hace todas estas cosas, pero si no tiene el medio adecuado no puede hacer nada, por tanto no puede vivir. ¿Entendéis? Por tanto, no tiene sentido aprender el conejo por sí solo, sino el conejo en el medio donde vive, aunque sea la jaula, pero en la jaula que está haciendo, cómo intercambia con él. ¿Por qué? Porque el sistema lo que intercambia con el medio son básicamente tres cosas. Intercambia materia, intercambia energía, intercambia información en todos los seres vivos. Intercambia materia, pues a través de la nutrición, cogemos nutrientes, alimentos, materiales, decirles como queráis, pero también eliminamos, o sea que es intercambio, son caminos de ida y vuelta. Por tanto, cuando hay un organismo en un medio, el medio cambia. Lo que hay en el medio, en el alrededor, cambia. O sea que un organismo hace que todo lo que hay alrededor cambie, porque coge cosas del medio y devuelve en el medio. ¿Qué intercambia? Energía. Muchas veces a través de los alimentos, pero también por otros sistemas, con la luz del sol, etcétera, porque las plantas también intercambian materia y energía, pero no solo a través de los alimentos, sino sobre todo a través de la energía que cogen del sol, etcétera. Y también hoy hace más calor o menos, pues también estamos cambiando energía. Y también información, o sea que el medio, el hecho de la reproducción misma es un intercambio de información que a través de las especies, o sea que los padres a los hijos van pasando información. ¿Cómo se hacen estas tres cosas? Pues a través de tres funciones, son las tres básicas: la nutrición, la relación y la reproducción. Como luego hablaremos más de ellas, no insisto en este camino, pero ya veis que todas las tres funciones son sistemas, son formas de intercambiar materia, energía e información con el entorno. Esta es la idea que hemos de tener clara un poco para trabajar. Preguntas significativas que se generan si disponemos de un modelo de ser vivo. Pues si vemos que es importante la nutrición, pues de qué se alimentan los mohos. Enseguida será una pregunta, a ver, no lo sé, así en principio, ¿no? ¿De qué se alimentan? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo respiran? Si así yo sé que todos los seres vivos respiran y ya estamos viendo que son, pues me tengo que hacer preguntas de estas para saber. Los mohos crecen tanto en la luz como en la oscuridad. Fijaros, la primera sería, las dos primeras de nutrición, esta sería una relacionada con la relación, cómo influye. ¿Qué pasará si inoculamos un trozo de pan húmedo con esporas de un moho, por ejemplo del tomate? ¿Qué pasará? Aquí estamos hablando de la reproducción, etc. Lo veis que si yo estoy pensando en qué es un ser vivo, esto me genera enseguida preguntas. ¿Recordáis que esta mañana os decía, claro, el niño que ha trabajado esto, cuando ve un tronco de un árbol, se pregunta, ¿respira? Claro, esta pregunta solo puede hacer si ya tiene claro que todos los seres vivos respiran, pero entonces se pregunta, ¿y cómo respiran? ¿No? Tiene que respirar, pero no sé cómo, pero la pregunta se la genera. Entonces, esta será el objeto, si acaso, de investigar o de saber. Yo os voy a poner un poco como un ejemplo de trabajarlo. ¿Es vivo un conejo? Como lo sabemos. Y esta idea, siempre es necesario buscar pruebas. O sea que para decir si es vivo o no, no basta decir nacen, reproducen y mueren. No, si acaso, si dicen eso, a ver, ¿qué pruebas tienes de que los conejos nacen? ¿Qué pruebas tienes de que crecen? Y esto es más fácil en el conejo, pero si vamos, ¿qué pruebas tiene de que respiran? ¿Qué pruebas tiene de que se relacionan con otros? ¿Entendéis? Siempre es buscar evidencias de que las cosas pasan y así poder argumentar sus afirmaciones. No se puede repetir lo que dice un libro o lo que me han dicho, sino que tengo que probarlo. Bien, entonces, ¿cómo podemos asegurar que un conejo es vivo? ¿Qué dicen los niños? Un poco, fijaros, hablan de estas cosas, se esconden en guaridas, levantan sus orejas y reconocen si hay enemigos, corren por el bosque para buscar alimentos. Estas serían las pruebas que aportan para decir que está
vivo. En este caso, lo que trabajamos muchas veces es relacionarlo, esto que os decía esta mañana. Todas estas que están de este color verde serían las relacionadas con la función de relación. ¿Lo veis? Son cosas que tienen que ver con que se relacionan con otros seres vivos o con el medio. Otra es, se alimentan de hojas, hacen cacas, respiran oxígeno, etc. Todo este conjunto de cosas tienen que ver con la nutrición. Y cuando dicen tienen hijos, que es otra de las cosas que siempre sale, pues estaría relacionado con la reproducción. Ya lo veis un poco que hemos ido aquí trabajando, y a partir de estas evidencias, de estas pruebas, de estas observaciones que han tenido que ver, que tienen que ver que realmente lo hacen, tienen pruebas de que lo hacen, entonces vamos trabajando, transformando estas ideas, y las transformamos en lo que sería estas ideas que habéis visto antes. ¿Qué quiere decir tener hijos? Esto y todas las cosas que dicen acerca de la reproducción. Pues ¿cuál es la idea importante? Que todos los seres vivos provienen de otros a los que se parecen mucho. No son idénticos, pero normalmente son una reproducción sexual, asexual podría ser, similares a él, y se puede, por tanto, ir conservando la especie. O sea que a partir de esta sería la idea, el modelo de reproducción con el cual vamos trabajando. Otra idea que sería todas estas cosas que hablan relacionados con la relación, con los estímulos, pues ¿qué idea trabajamos? Que todos los seres vivos, todos, incluso un microorganismo, lo que hace es captar estímulos del exterior o del interior, porque si yo tengo sed es un estímulo, y damos respuesta a ellos. El sistema puede variar, pero todos tienen sistemas para captar estímulos y para dar respuesta. Por tanto, todas estas cosas se esconden de sus guaridas. ¿Cómo lo transformamos en un lenguaje que hablen del estímulo que representa? Se esconden de sus guaridas, ¿qué estímulo han tenido que tener? Y la respuesta, ¿cuál sería? En este caso, esconderse en la guarida. ¿Entendéis? Pero hay un estímulo y una respuesta. Y la tercera, que sería todo lo relacionado con la nutrición, la idea importante es esta, que cuando se nutren por todo lo que hacen, lo que hacemos es captar energía, materia y energía del entorno y devolver parte o transformada. Y esta idea, que cuando lo hace, el medio cambia, esto que os decía. O sea que yo sé que en el tomate allí hay un ser vivo porque el medio, el tomate, ha cambiado. ¿Entendéis? Esto para mí es una indicación, sin ver nada, de que había habido un ser vivo que ha cambiado, porque el medio se ha transformado. Bueno, pues aquí lo tenéis un poco con los niños, estos un poco de a los mayores, porque incluso hablaban de células, ya lo veis. Aquí decían las cosas, intercambio de materia, se puede reproducir, y aquí tenían que poner pruebas, las pruebas, y cada niño pone las pruebas. O sea, ¿cómo yo puedo saber que lo hacen? Y con su lenguaje, con lo que sea, pues lo van anotando, y esto puede ir cambiando, evidentemente, según el organismo tenemos pruebas distintas. A veces cada equipo puede trabajar un ser vivo distinto y encontrar pruebas distintas, pero todas alrededor de lo mismo. Elaboramos la base de orientación que hemos visto esta mañana, ¿os acordáis? Procurando que sean sus palabras, no las palabras del libro. Y aquí, por ejemplo, os lo digo tal como salió en la clase de quinto, aquella que habéis visto antes, ¿no? Pues salen reproducirse, ¿cómo lo dicen ellos con sus palabras y ellas? Salen de otros seres vivos de las mismas características que los antepasados. Y la maestra aquí les puso progenitores para que fueran ampliando el vocabulario. Pero no. Captan estímulos del exterior, aquí impactos, información, y reaccionan también. Hay estímulos internos, ¿lo veis? Cogen los materiales del exterior, los materiales, el alimento que necesitan, sólidos, líquidos y gases. Aquí lo pusimos entre paréntesis alimento porque ya hemos dicho que el concepto de alimento es discutible. Los animales los digieren y las plantas fabrican los nutrientes. Se reparten por todo el cuerpo, obtienen los materiales y la energía que necesitan y expulsan, excretan lo que no necesitan. Esto es un trabajo hecho de lengua, o sea que aquí se ha llegado a esto después que primero cada uno ha redactado su idea, la ha puesto en común cooperativamente en un grupo, se ha discutido en la clase y al final se pacta. Y esto que se pacta al final lo encuadernamos, o sea, lo plastificamos, lo tiene cada grupo
para ir pensando sobre él. O sea que siempre en la discusión es el referente. Pero quiero decir que llegar a esto no es una cosa de un momento, ni de un día, ni de dictarlo, ni mucho menos, sino que es todo un proceso con el cual vamos trabajando cada vez. Y cada año puede ir evolucionando, o sea que cada vez que trabajamos, como os he dicho esta mañana, pues cada año vamos trabajando algún ser vivo, pues lo vamos trabajando, evolucionando y poniendo. Si trabajamos las plantas, a ver, ¿cómo cambiaremos esta redacción para que también entren las plantas? Etc. ¿Entendéis? O sea que es un esquema que sirve siempre, pero en evolución. A medida que aprenden más, van trabajando. Esta idea que os decía de la evolución. Empezamos con unos modelos que tienen los niños de sentido común, hay los hechos, las cosas que pasan en el mundo, y a partir de esta interrelación construimos los modelos en el aula, los de los niños. Y estos modelos pues van evolucionando y bueno, cada vez se acercarán más al de la ciencia. Por tanto, en lo que dicen los niños, ahora cuando os ponga ejemplos, veréis, no busquéis exactamente la verdad que está en los libros, sino que sale una etapa del proceso de evolución de la construcción de la idea con los niños. Luego irán evolucionando, ¿no? Pero en el momento que yo no he corregido, no está a lo que llegamos en aquel momento. Como decíamos esta mañana, es un momento que tienes que cortar. Claro que podrías ir trabajando y trabajando y cada vez se acercarían más, pero cada año tienes que quedarte en un lugar y luego ya hay tiempo. O sea, hay muchos años en la primaria y en la secundaria y en la universidad si van, pues para ir haciendo evolucionar el modelo, ¿no? Bueno, esto, ¿cómo evoluciona el modelo? ¿Cómo lo vamos a ayudar? Pues sobre todo enseñándoles a cambiar la manera de mirar, de pensar y de hablar. ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cuáles son el tipo de preguntas, de cosas que nos ayudan mucho a que vayan evolucionando? Pues sobre todo este juego entre dos maneras de mirar. Por ejemplo, los niños y niñas ven que hay mucha diversidad de animales, de plantas, de todo. Dentro de un mismo conjunto de organismos también son diversos. Pues la pregunta que siempre va bien de hacer es ¿qué tienen en común? ¿Me entendéis? Porque al mirar en común hemos de abstraer. O sea que ante la diversidad de cosas, siempre la pregunta que ayuda a hacer evolucionar ¿qué tienen en común? Por tanto, cuando añadimos un nuevo organismo que estamos estudiando, pues ¿qué tiene en común con los anteriores? Ante la diversidad. Otra es que los niños y niñas ven mucho los cambios, cambia, crece, etc. Pero la pregunta interesante es ¿qué no cambia? Mientras en esta cosa que cambia, ¿qué es lo que no cambia? ¿Qué es lo que antes estaba y continúa estando? Esta es otra idea que uno ha de ir pensando. Otra idea que nos va muy bien es la del dentro y fuera. O sea, pensar en este intercambio del sistema con el exterior. ¿Qué hay de dentro? ¿Qué hay de fuera que entra dentro y qué hay de dentro que entra fuera? El macro y el micro. Vemos el conejo y nos hemos de imaginar las partes de dentro. Los micros pueden ser a muchos niveles, según la podemos llegar a la célula y si estuvieran en secundaria o en el bachillerato, pues llegarían a las partes de la célula y etcétera. O sea que esto se puede llegar. La misma idea de continuidad y discretización, o sea, lo ven como continuo los procesos de cambio y lo que queremos es que corten por algunos sitios. Y siempre que es, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la metamorfosis de un ser vivo, de un animal, muchas veces, si os dais cuenta, el proceso real es continuo, es una cosa, pero lo cortamos, vamos viéndolo por bases que identificamos, pues es discretizar. Pero también es discretizar, imaginarlo formado por células. Es un continuo, yo tengo una carne aquí, yo la veo continua, pero todos sabemos que si yo la miro al microscopio aquí veré células, partes, un discreto. También pensar el pasado, presente, futuro, aquí y allá. Linealidad, los niños siempre piensan en una sola causa de algo y pensar en la multicausalidad. Siempre piensan, esto pasa, luego pasa otro, luego pasa lo otro, y ver que no, que hay muchas cosas que pasan al mismo tiempo. Otra idea, etc. Y os pongo algunos ejemplos. He cortado porque si no os hubiera podido hacer
pero para que veáis situaciones experimentales o no que ayudan en esta línea. Por ejemplo, pues trabajando con los pollitos, trabajando con los gusanos de seda, dos tipos de seres vivos que seguro que todo el mundo habéis trabajado alguna vez, pues bueno, los gusanos de seda es una sola especie, pero pueden ser muy diferentes. Aquí pues entonces los pollitos igual, aquí son especies iguales, pero ver la diversidad dentro de la especie, pero luego también entre gusanos de seda y pollitos, que tienen en común, que no tienen en común, etc. Y a partir de aquí empezamos a abstraer cosas que son nuevas o interesantes. Esto es interesante siempre para darnos cuenta, y los mismos niñas y niñas que se den cuenta, o sea, la misma realidad, el mismo hecho no siempre es percibido igual. Aquí trabajamos con los organismos del patio, y ya veis, parecen organismos totalmente distintos, y en cambio para los niños era lo mismo, cada uno lo dibuja porque percibe de forma distinta, son los niños de Petingo, o sea, pero para que veáis cómo cada uno dibuja la realidad de forma muy distinta. Y esto era trabajar con los organismos que encontraban en el patio. Cambio y conservación, entonces trabajar, por ejemplo, si podemos cuantificar, siempre cuantificar, pesar, ver cómo va cambiando el pollito, pero no solo que se va haciendo más grande, también cambia el peso, también cambia, se pueden medir, etc. Y vemos que se conserva. Aquí, por ejemplo, veréis luego, lo explicaré mucho mejor, pero cómo los niños se van imaginando que dentro del huevo va cambiando el pollito, y qué es lo que se conserva y qué es lo que va cambiando dentro del huevo, desde que tenemos un huevo hasta que se transforma en pollito. Macro y micro, estos son niños muy pequeños, de P4, y que ya estaban trabajando imaginándose por dentro, qué hay dentro de una serpiente, si hay el cerebro, etc. O sea, que van dentro, o sea, ya muy pequeños, ya lo veis, se pueden empezar a imaginar qué hay dentro del hueso, hablan de las venas, hablan de si hay un cerebro, etc. O sea, que estamos imaginando, o sea, que vemos general por dentro del micro. Aquí tenéis otro de más mayores, cómo se imaginan la gallina por dentro y las partes, ya veis las diferentes posibilidades de imaginación. Y aquí, ahora no voy a hablar de esto, pero ya os podéis que además detrás de aquí hay grandes historias, que los niños explican qué pasa, cómo va la comida, ¿lo veis? Aquí, por ejemplo, un tubo, entonces cada una de las partes, etc. O sea, cómo cada niño se imagina por dentro. Esto es enseñar a pensar. Y esta es lo que os decía, es la idea de la organización de la materia, o sea, de que hay niveles distintos. Luego aún vamos a hacer una lupa más pequeña y ver cómo nos imaginamos por dentro, pues aquí porque no han dibujado el corazón, ahora veremos los pulmones, pero cómo nos imaginamos, y aún podríamos entrar más adentro, o sea que el micro podemos hacer muchos niveles de micro. Aquí tenéis, por ejemplo, el pez que al pensar por dentro, pues ya veis, estos son alumnos de quinto, de sexto, de quinto, y ya veis cómo normalmente esto que decimos del sentido común, pues los niños se imaginan pues los pulmones, los peces con pulmones, porque si no saben más, pues han de imaginar que respira. Estos niños ya habían trabajado, seguro que respira, por tanto su idea es que respira por pulmones, y esto que os decía, esto nos da para trabajar mucho, para avanzar, ¿me entendéis? O sea, entonces, ¿cómo respiran los peces? Os dais cuenta que dentro del modelo de ser vivo, lo que hacemos es hacer un paso distinto del que es el sentido común, que hay diferencias entre unos y los otros. El dentro y el fuera, aquí una experiencia que nos funciona muchísimo. Esta es una idea que yo os recomiendo mucho, que es trabajar mucho con el dentro y el fuera, que es una de las ideas más potentes que hemos visto. Aquí, por ejemplo, tenéis los elefantes, entonces, ¿qué le entra al elefante? ¿Y qué le sale al elefante? Aquí los niños, pues, ya veis, comida, le entra, olores, agua, aire, pensamiento y memoria, ruidos, el sol, el calor, tocar una cosa, o sea, la sensación. ¿Y qué le sale? Pues aquí hay cosas que no está tan claro que le salga, pero porque dice, por ejemplo, los colmillos, las uñas, o sea, como algo que va saliendo, etcétera, que también se puede considerar como algo que va saliendo, ¿lo veis? La caca, los cabellos, etcétera. Y
En esta misma línea, pues lo que funciona mucho es la segunda parte. Después de trabajar que le entra y que le sale, pues les decimos a los niños que cojan una o dos cosas de estas que han dicho que entran, y que entonces se imaginen todo el recorrido por dentro, que le ha entrado y si sale algo. Y aquí ya veis que tenéis, bueno, pues una experiencia, un niño o una niña, pues que ya veis que lo que le entra es la sensación, o sea, dice esto es como va el tacto, esto es la maestra, ella dice la hierba, quiere decir la sensación de hierba, y ya veis que por dentro dibuja todo este camino, no sé si lo estáis viendo, y le llega al cerebro. O sea, ya una niña de primero, esto que decimos, las diferencias de lo que sabe, pues esta niña ya tiene una idea, lo digo porque esta fue muy interesante lo que dijo. Luego, ¿qué más le entra? ¿Qué pone? Pues le entra comida, lo veis por aquí, y es el tubo, una parte se desvía y va al corazón, y la otra sale y al final aquí sale la caca, ¿lo veis? Todo el sistema de entrar, salir, etc. Bueno, sencillamente este es un trabajo que da para mucho, porque cada uno coge cosas que entran y salen, y cada uno tiene conocimientos distintos, que al ponerlos en común sale un modelo casi completo y muy interesante de ser vivo. Esto eran niños de primero al empezar el curso, de primero, y salían ideas muy interesantes, muy distintas, porque esta niña que tiene esta idea que sale poco del sistema nervioso, una intuición, como podéis ver, del sistema nervioso, pero en cambio el sistema digestivo hay otros que tienen mucho más interesante, más complejo que este niño. Bueno, pues esta sería un trabajo de dentro y fuera. La discontinuidad de discretización, pues por ejemplo en el caso de un proceso de cambio, ¿qué etapas podemos identificar? Cuando hay una metamorfosis son muy claras, cuando no hay una metamorfosis ya es más difícil. En los humanos pues decimos hay la infancia, la adolescencia, la pubertad, pero en un animal ¿qué etapas vamos distinguiendo? En la metamorfosis pues ya los tenemos. Y en la metamorfosis es muy interesante trabajar toda esta idea. Si dentro del capullo no come, que es lo que ven, ¿cómo puede ser que esté vivo? Si han trabajado la idea de que todos los seres vivos para vivir necesitan nutrirse, ¿cómo lo hacen los que cuando no comen? Pues esto es una idea que esto nos enlazaría con la ballena porque duerme, porque etc. Luego de trabajar todos los procesos, el antes, el ahora y el después, ir trabajando siempre con ir adelante, delante y detrás en el tiempo. Y bueno, este es el trabajo que hicimos con los pollitos, que luego vais a ver alguna cosa más sobre esto que es muy interesante. Lo trabajamos todo el ciclo de infantil, o sea que hay cosas estaban al mismo tiempo niños de P3, de P4 y de P5. Y bueno, el aquí y allá, esta idea, vemos el pollito que ha nacido, antes han visto huevos, y bueno, ¿y dónde estaba aquello que se ha transformado en pollito? ¿Cómo puede ser estos cambios aquí y allá? ¿Dónde está? Bueno, habéis visto bastante cosas relacionadas con el pensar, pero ya habéis visto que al mismo lado estaba el hablar y el hacer, porque no se puede separar, pero la idea que he trabajado sobre todo era formas de ir sacando formas de pensar. Ahora vamos a ver cosas para manipular. Hoy me parece que voy a coger todo el tiempo, ahora casi. Bueno, si os cansáis me lo decís. Bueno, a ver ideas también sobre cómo trabajar sobre el mundo de los hechos. Una cosa que siempre es interesante es proponer experiencias abiertas, que sirvan para encontrar evidencias de las cosas. Esta idea de las evidencias, por ejemplo el PISA lo dice mucho, pero porque recoge una cosa que los profesores de ciencias nos han defendido mucho, que la idea es cómo la argumentación se tiene que fundamentar en evidencias. O sea, cuando los niños dicen una cosa, y esto es para aprender para la vida, cuando discutimos sobre cualquier tema hemos de buscar evidencias en lo posible. Bueno, una experiencia, aquí va al revés, es trabajar, una experiencia que hacemos que funciona muy bien es darles a cada niña y niña una judía que se espabile en su casa, y al cabo de 15 días nos han de traer una planta y a ver quién nos trae la planta que haya crecido mejor. O sea, el reto es esto, a ver quién consigue que en 15 días, 3 semanas, depende del tiempo que les deis la semilla, consiguen tener una planta mejor.
y cada niño tiene que inventarse sistemas para conseguir que la planta, que su planta crezca mejor, ¿eh? Y luego vienen al cabo del tiempo a la clase y cada uno tiene que argumentar cómo lo ha hecho para tener la planta tal como le ha salido. Y es muy interesante porque saben todas las posibles, saben muchísimas y vamos anotando las variables, ¿eh? Tú dónde lo has puesto, qué has hecho, y estos son variables que influyen en el crecimiento de la planta. Entonces podemos discutir porque sale de todo. Claro, hay algunos listos que lo que hacen es ponerlo a la sombra y le sale una planta larguísima, ¿eh? Entonces hablamos, bueno, muy alta, pero sin casi hojas, ¿eh? Otros lo ponen muy al sol y le sale una planta mucho más baja, pero sin... Entonces vamos hablando también que es crecer, ¿eh? Que podemos explicar, solo es la altura o son más cosas, etc. Esto da muchísimo para discutir. Esto nos funciona, esta idea de estas experiencias lo trabajaríamos aquí, pero también lo trabajamos en los materiales, por ejemplo, para ver cómo, de qué depende, no sé, un clavo, cómo conseguir que un clavo se oxide lo más rápido posible, ¿eh? Les damos un clavo, ¿eh? Y nos habéis de traer el clavo oxidado dentro de también 15 días o lo que sea. Cada uno se tiene que espabilar a ver cómo consigue oxidar el clavo, y esto da para luego hablar cada uno cómo lo ha hecho, qué variables ha tenido en cuenta y organizarlas, etc. ¿Me entendéis? Son tipos de experiencias que van muy bien porque las variables las ponen ellos, pero hay mucha diversidad. Si todos hicieran lo mismo no serviría, ¿eh? O sea que lo que sirve es que cada uno se invente formas distintas. Y esto también nos da para que participen las familias, porque claro, si las familias también han de dar ideas a los chicos y chicas, pero ya va bien, ¿eh? Que se involucren en el trabajo que hacen, ¿eh? Fijaros que esto es muy diferente, y aquí os pongo, no sé si lo leéis, los del fondo no sé si lo leéis, pero os lo pongo porque va muy bien esta viñeta de Mafalda. Dice, ¿ves? Ponemos la semillita, la tapamos, la regamos un poquito y dentro de unos días tendremos una hermosa planta. Y Mafalda dice, ya tuviste que contarme el final, ¿eh? Bueno, esto es lo que hacemos mucho, inconscientemente, ¿eh? Le decimos, hoy haremos esta experiencia que nos permitirá ver cómo, comprobaremos que, vamos a observar cómo malos van a empezar, o huir de estas frases. O sea, es todo lo contrario de lo que os he dicho antes. El reto es a ver cómo os crecerá mejor, ya veremos, ya espabilaros, y luego lo trabajamos, lo organizamos, etc. Pero yo creo que la Mafalda acierta cuando decía tuviste que contarme el final, ¿eh? Por tanto, mucho cuidado con esto, ¿eh? Por ejemplo, aquí esta es una experiencia en otra escuela en la cual cogimos una experiencia real. O sea, habían plantado 3 árboles en el patio nuevos, y cuando volvieron después de vacaciones, de los 3 árboles, pues uno estaba prácticamente sin hojas, otro estaba con las hojas bastante pachuchas y el otro estaba verde, esplendoroso, etc. Y bueno, entonces pues trabajamos un poco a ver, los niños preguntaron, ¿y cómo es que están distintos los árboles? Y entonces empezamos a trabajar con variables, unos dicen tiene poca agua, otros hay algún veneno en el suelo, tiene edades distintas, un árbol es más viejo que el otro, los insectos se lo comen, etcétera. Tiene demasiada agua, o sea que salían los que tienen poca agua, los que tienen demasiada agua, etcétera. El punto de partida era este, los 3 árboles que antes eran iguales, distintos. O sea que en la clase salen muchas cuestiones. Entonces esto da para experimentar, ¿estáis de acuerdo? A veces encontrar evidencias no quiere decir hacer un experimento. Por ejemplo, tienen edades distintas, pues puede ser sencillamente lo que hicieron los niños fue, se buscó la casa donde se compraron los 3 árboles y se les preguntó, y tuvimos una evidencia de que no, los 3 árboles eran de la misma edad y generación, exactamente, y así pues encontrar, o sea que sobre las preguntas la idea es buscar evidencias que nos confirmen o no cada una de las cosas, y bueno, en este caso hicieron la experimentación y luego ya veis que aquí también mezclo la idea de comunicar, pues entonces escribieron al señor Joan, que era el que había vendido los árboles, a la persona que regaba el patio, y porque concluyeron que era el problema de los 3 árboles que unos le llegaba demasiada agua, porque al regarlos estaban inclinados del terreno y había uno que había... Y a ver, la idea interesante es la argumentación, ¿no? En la clase hemos comprobado que las plantas, o sea,
aquí van diciendo, hemos llamado a la tienda y nos han dicho que no, que los tres son de la misma edad. Hemos visto que la tierra donde está el árbol está siempre muy mojada. Y que en la clase hemos comprobado que las plantas se pueden morir si tienen demasiada agua, ya que las raíces no pueden respirar, porque los agujeros de tierra se llenan de agua y no cabe el aire. Por lo tanto, las raíces necesitan respirar, necesitan aire. Si ponemos agua, ya no hay aire para respirar. Esto lo veis, si tenemos el modelo de ser vivo, que todo ser vivo, toda parte viva necesita respirar, necesita oxígeno. ¿Qué pasa si ponemos mucha agua? Que allí no puede haber aire, puede haber oxígeno, por tanto las raíces no pueden respirar, se mueven. ¿Os dais cuenta cómo pueden los niños, si tienen el modelo, ir interpretando? Por tanto, cuando comunican, argumentando, dando razones. Por tanto, esta idea es, ante una pregunta, ¿qué tipo de tierra tienen los gusanos? Muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces lo que va bien es plantear hipótesis. Entonces, por ejemplo, una hipótesis sería, si colocamos el gusano frente a distintos tipos de tierra, entonces observamos hacia cuál va. Ya veis que la idea es el sí y el entonces, o sea que plantear una hipótesis no es decir yo creo que pasará esto, no, es relacionar variables, buscar la variable independiente y la variable dependiente y luego ir trabajando la idea de la variable control. Porque, a ver, en este caso, los niños y niñas podían concluir y concluyeron al inicio, pues que dependía del tipo de tierra. Luego empezamos a ver más variables, porque vieron que no todas las tierras eran igualmente húmedas, tenían igual cantidad de agua. Por tanto, ¿es la tierra o es si es húmeda o no? O es que unas están más calientes que otras. Entonces fuimos trabajando más variables. Otras variables, por ejemplo, la temperatura. Si colocamos el gusano frente a un mismo tipo de tierra, pero a diferente temperatura, entonces observaremos hacia cuál va y veremos cuál es. Y fijaros que aquí trabajamos la variable dependiente, la variable independiente, etc. O sea, empezar ya a trabajar aspectos de variables para ver cómo va. Y evidentemente esto sería la idea de trabajar los estímulos, o sea que el calor, la temperatura, la humedad son estímulos del medio que hacen a los gusanos relacionar. Otra que ya os decía, siempre que podamos, pues siempre, incluso desde muy pequeños, pues pasar a la cuantificación. El número, las matemáticas no tiene que ser algo extraño, sino desde el principio nos puede ayudar a medir los cambios. Por tanto, desde medir, aunque no sepan medir, se puede comparar con las figuras, en fin, ya lo sabéis perfectamente esto, y si no con números, etcétera, se puede ir introduciendo. Pero la matematización desde siempre. En las ciencias van con las matemáticas siempre, y por tanto hemos de ver siempre que hay de matemático en aquello que hagamos. No os voy a hablar más porque supongo que luego os hablarán de esto. Evidenciar mucho la diversidad, o sea, ponerla de relieve, por tanto aquí hay mucha observación, y ya veis niveles distintos de observar, por ejemplo, las diferencias entre el gallo y la gallina o animales bueno, los hombres y mujeres, ahora no me sale la palabra machos y hembras. Muy bien. Luego otra cosa, pensamos siempre que observar es solo a veces mirar, pues utilizar al máximo instrumentos diversos que aumentan, que perfeccionan nuestras capacidades de observación. Aquí no lo he puesto, pero también utilizar todos los sentidos. Los animales, un sentido muy importante es olerlos, o sea, podemos identificar muchas cosas por el olor, etc. Por el sonido no hay que decirlo, como cantan, etc. Ahora, siempre no olvidemos de olvidar lo que tenemos abajo, que es que siempre que observamos tenemos una idea detrás. O sea, lo que no podemos pensar es que ponemos a los niños ante la observación, sea con microscopio y demás, y ya verán lo que queremos que nosotros vean. Ellos verán otras cosas, o sea, ven lo que saben. Por tanto, muchas veces hemos de ayudar a mirarlo, las cosas, porque si no, no ven lo que nosotros queremos. Por tanto, mucha atención con la observación, que muchas veces es lo típico que se convierte en nombrar, o sea, yo siempre pongo de ejemplo típico, ¿no? Que se trabaja la manzana o los frutos, esto es muy típico, y lo que hacemos es abrir la manzana y la clase de observación consiste en poner el nombre, ¿no? La semilla, las rayitas y nombrar, es lo que decíamos esta mañana.
Bueno, esto sería una clase de vocabulario, pero de ciencias es responder a estas preguntas, ¿Cómo podemos saber qué es un fruto? ¿Qué ha cambiado una vez abierta? ¿Cómo es la piel? ¿Para qué le sirve al fruto tener piel? Etcétera. O sea, siempre pensar preguntas que realmente ayuden en relación a las funciones que vemos. Luego, la idea de observar e imaginar, la idea es, observan que la hoja se la ha comido, esto es un insecto palo, no sé si lo veis, es una cosa que nos ha dado mucho, muy rica, es un tipo de organismo que funciona muy bien en el aula, en el insectario, aquí tenéis alguno, entonces el insecto palo come, y pues imaginarse si come la hoja, que esto es lo que vemos, es la evidencia, luego hemos de pasar a imaginar qué pasa con esta hoja que se ha comido, luego los niños ven que salen cacas, pues en medio del insecto pardo que ha tenido que pasar para que comiéndose una hoja de color verde sale una caca de color negro o lo que sea. Y bueno, trabajar, lo veis un poco. Luego veréis cómo lo hacen, porque viene ahora el tercer aspecto que sería comunicar. Y sobre todo, a ver, la idea de la comunicación es algo irrenunciable, o sea, hemos de hablar en las clases muchísimo. Yo creo que en primaria esto no es tan problema, normalmente hablamos, pero hemos de conseguir que hablen todos. Este sí que es más problema, porque si no solo hablan unos. Secundaria es otro problema, pero en primaria el problema, si acaso, no es que se hable, porque normalmente hablamos, pero normalmente hablan más unos que otros. Y la idea de María Arcá, que es una profesora que se dedica a todo esto y de la cual yo he aprendido y todos nosotros, nuestro equipo, hemos aprendido mucho, es esta idea, trabaja mucho en este campo. Ella dice, en la escuela se aprende hablando, pero se habla cuando se tiene algo que decir, esta es la otra cosa, o sea, cuando las experiencias concretas necesitan ser discutidas, representadas, comunicadas o resueltas mediante un trabajo colectivo de clase. O sea, que hablar por hablar no saldrá, sino cuando hay necesidad de hablar sobre algo, sobre las experiencias, sobre lo que ha pasado, entonces es mucho más rico todo lo que es la comunicación. Y aquí os voy a hablar sobre todo de una cosa que me parece un poco distinta de lo normal, bueno, de lo que habitualmente hacemos, yo creo que también lo hacéis mucho, pero que es el trabajo mediante maquetas, que esta mañana ya habéis visto un poco que lo hemos trabajado, pero veréis a todos los niveles. O sea, hemos visto que es un gran sistema para comunicar, cuando los niños tienen que hacer como modelos, y aquí os pongo. Por ejemplo, estos son los modelos que elaboraban los niños de 5 años para explicar qué pasa dentro de un pollito, de un huevo, para que tengamos la yema y el pollito. Y esto ya es discretizar, porque un proceso que es continuo, tienen que imaginarse partes, o sea, que hacen etapas del cambio dentro del pollito. Y aquí veis una representación, luego veréis otras, ya veis pues cómo lo van, son las fases y cosas que, entonces cómo lo explican, este sería otro grupo. De la yema salen muchas venas, o sea, de la yema van saliendo venas, o sea, para ella la explicación primera, se empieza a formar el pollito y el cordón umbilical, o sea, hacen siempre la analogía evidentemente con lo que conocen de las personas, y luego, por ejemplo, explican que el plástico que ponen algunos grupos, aquello es el aire, o sea, ya utilizan que si el pollito está vivo tiene que respirar dentro del huevo, entonces tiene que tener aire, entonces es una discusión muy interesante cómo lo hace el pollito dentro del huevo para respirar, de dónde le viene el aire, etcétera. Y estas son, o sea que niños de P5 y P4, sobre todo los de P5 mucho más, pues ya utilizan las ideas del modelo para pensar sobre qué le está pasando al pollito dentro del huevo, cómo se alimenta, cómo va reaccionando hacia el entorno y cómo respira, Por ejemplo, primero se forman venas y después la cabeza, donde está el cerebro que da órdenes para que vaya continuando trabajando. Después se forma el cordón para coger la comida y así formarse las otras partes. O sea, ¿veis cómo van explicando sus modelos? Y aquí tenéis, más que nada para que veáis que no se les da un modelo hecho, sino que cada grupo construye, o sea, primero les damos materiales de desecho y ellos imaginan, y unos hacen 4 etapas, otros hacen 3, algunos hicieron 6, etc. O sea que cada grupo hace y su explicación. Os he puesto 2 ejemplos, pero os podría poner muchas más. Bueno, ahora iré muy rápida, os pongo solo ejemplos para que veáis, pero aquí, esto sería en otro caso, la lombriz, pues esto es un modelo de cómo
mueve la lombriz con dibujos, cómo se mueve una lombriz arrastrándose, la observan y luego la modelizan. Aquí el insecto palo, cómo lo hace para moverse, y aquí hacen toda una, ya veis, un modelo para identificar cómo, y lo escriben. El desarrollo embrionario humano, o sea, en el caso de la persona, cómo dibujan inicialmente. Fijaros inicialmente qué modelos hacen, que solo es la idea del cordón umbilical y que trae alimentos y esto, y luego fijaros al final cómo lo relacionan ya como el sistema con todo, o sea que estos fueron los iniciales y estos fueron los finales. Aquí hacían la bolsa, pero aquí fijaros cómo ya lo relacionan los pulmones, el corazón y todo, hacen todas las conexiones, o sea, esto es después de trabajar y hablar. Y esto eran niños de segundo, o sea que no penséis que era, pues, trabajando pues daba para mucho. Segundo, tercero. Aquí tenéis, como veis, cómo representan el insecto palo, como la maestra lo trabajó en la clase, cómo iban imaginando, veis la hoja, y cómo iba para los niños irse transformando, etc. Aquí para que veáis, solo he puesto esta foto, pero también los gestos funcionan, y evidentemente como más pequeños los gestos es un instrumento de comunicación muy importante. Y esta es la otra idea que os decía, que supongo que ya conocéis, pues la idea de la maleta que viaja. Esta era la clase de los pollitos, que les iban explicando a las familias, y las familias explican su opinión y da cosas, y los niños ya sabéis que van y vienen con la comunicación con las familias. Sin olvidar que todo eso tiene que emocionar, o sea, si no emociona, si no sentimos placer en hacer esto y los niños no lo hacen, pues, o sea que detrás de cada cosa hemos de ver que los niños están en todo eso. Bien, y ya solo ante esta fotografía, para que os deis cuenta que todo esto son niveles de seres vivos, esto que decíamos del macro al micro, ¿no? Aquí tenemos un bosque, un olivar, un solo olivo, la aceituna, y aquí serían células que forman parte, o sea, para que veáis, son miradas distintas respecto al mismo ser vivo. Y, perdón, no nos dejará leer, me parecía interesante terminar con un libro que os recomiendo mucho. Si queréis trabajar y aprender un poco sobre los seres vivos, es un libro que además es para leer, pero es científico, pero es fácil de leer y muy interesante, que es el libro de Lynn Margulis y su hijo Sagan. Es la mujer de Carl Sagan, que os sonará porque la televisión había salido mucho. Ella es una gran bióloga, una persona muy importante en el campo de la biología. Tiene un libro que es La vida. Y dice la vida, esta idea se parece a un fractal, un dibujo repetido a diferentes escalas. O sea que esta idea de vida que estamos hablando nos sirve para hablar de un ecosistema, para hablar de un árbol, para hablar de una célula, etc. El proceso de la vida, repetido millones de veces durante miles de millones de años, ha generado hermosos modelos. Las imágenes de la vida, maravillosamente delicadas y sorprendentes por su aparente complejidad, son las células, los grupos de células, los organismos pluricelulares y las comunidades de organismos. O sea, estas cosas aparentemente muy complejas, en el fondo las podemos mirar a través de este modelo de ser vivo y son sencillamente fractales, con la misma idea. Esto, por tanto, nos da para... Con unas ideas fundamentales y muy básicas para trabajar muchísimo, para hacer muchas preguntas, para investigar mucho, para hablar mucho, que es la idea que hay detrás de todo lo que os he querido hoy, esta tarde, un poco compartir con vosotros. Espero que os haya servido un poco. Bueno, vale, gracias. Yo creo que está bastante claro, pero no sé si alguien tiene una pregunta o dos, como mucho. 5 minutitos. ¿Hay alguna pregunta? Sí. No sé si se me oye. Oye, yo, si no hace nadie una pregunta por ahí, a mí me ha surgido una hace mucho. Pero no sé si me la ha respondido a lo largo de la intervención, por lo tanto, bueno, me voy a atrever a plantearla. A ver, que tenía una chuleta, De alguna manera, yo me estaba preguntando que, bueno, después de oír una charla como esta, tan interesante, es posible que mucha gente se plantee, pues mañana, pasado, empezar a hacer alguna experiencia en el aula.
Pero claro, aquí hay toda una manera de trabajar muy compleja y muy a largo plazo. Entonces, un poco la pregunta es, si queremos empezar a cambiar un poquito, ¿hasta qué punto podemos hacer pequeñas prácticas, pequeñas experiencias, sin que queden en hacer una actividad por hacerla? No sé cómo decir. Es decir, ¿de qué manera combinar esas ganas de cambiar con ese miedo que podamos tener pues, a la inseguridad de no controlar toda la situación? O en el fondo, mientras seguimos con un libro de texto, porque seguramente la situación general será esa, ¿cómo empezar a introducir algún tipo de actividad sin caer en el activismo? No sé si me explico. En realidad, cuando luego has comentado el ejemplo de la alubia, que ha sido inmediatamente después, he pensado que igual ahí había un poco de respuesta, ¿no? Pero bueno, si es posible hablar sobre ese tema. Bien, bueno, hay muchas maneras, ya os podéis imaginar. Lo que yo estoy de acuerdo es que no se puede hacer revoluciones en enseñanza, que los maestros necesitamos seguridad, por tanto vamos introduciendo cambios poco a poco. Si algún maestro se lanza a la piscina, yo siempre digo, uy, hay mucho peligro de que se ahogue, ¿no? Quiere decir que se queme, también decimos, ¿no? Entonces vuelves muy atrás porque los cambios son muy... necesitamos seguridad, como los niños y niñas, necesitan sentirse seguros que dominan la situación y si no, no podemos. Entonces, a ver, lo que sí que nosotros, al menos con los maestros que hemos ido trabajando, es esta idea de trabajar, o sea, de no meterse solo con el experimento. Si solo hacemos, por ejemplo, la judía, y no trabajamos al mismo tiempo aspectos de pensar y aspectos de hablar, no estaríamos avanzando, solo haríamos activismo, digamos, en el sentido, haría una experiencia muy interesante, muy divertida, pero si luego no nos planteamos, bueno, la semilla respira, la semilla come, la semilla, o sea, ¿me entendéis?, se reproduce, etcétera. O sea, nos hemos de plantear las mismas preguntas. ¿Se relaciona con el medio? ¿Qué coge del medio la semilla? ¿Qué pasa al medio la semilla? ¿Me entendéis? Las mismas preguntas que habéis visto. O sea que si dijéramos, pues empezamos por una experiencia como esta, que puede ser, que nosotros ya os he dicho que es una de las que nos funciona muy bien, porque es un pequeño cambio, lo de la semilla lo hemos hecho todos toda la vida, ¿no? La típico de algodón, etcétera, pero es hacerla de una forma un poco distinta. Por tanto, esto funciona, pero al mismo tiempo tenemos que provocar a los niños este tipo de preguntas, porque si no verán que la semilla, hablarán de las variables, pero no las relacionaremos con cómo intercambia con el medio, o sea, estas ideas del modelo, y sobre todo con el hablar, el representarse, el imaginarse. Por ejemplo, nosotros una cosa que hacemos es trabajar, es imaginar una semilla por dentro, antes que nada, o sea, ¿cómo os lo imagináis por dentro? Coger una hoja de papel y dibujar una semilla, y cómo se la imaginan por dentro. Y unos dibujan como una cebolla, otros dibujan bolitas, y a partir de aquí vamos trabajando. Y tocando la semilla, ya veis que es muy... O sea, es como cera, con los niños hablamos. ¿Qué sensación tenéis? La mayoría dice, es como una cera, como plástico, etc. Entonces, ¿qué? Bueno, pasará agua, será permeable. Entonces, cuando la ponemos en agua, se hincha, ¿no? ¿Y dónde viene el agua? ¿Por dónde entra? Porque si es plástico, cera, es impermeable, no pasará. Entonces, tenemos que discutir un poco, ¿entendéis? Un poco vamos discutiendo lo que entra, pero por dónde entra, cómo es que entra por este sitio, por otro, podemos ir planteando, ¿me entendéis? O sea que trabajar solo la experiencia sin trabajar el modelo y sin trabajar el lenguaje entre todos no sería una buena experiencia. Otra experiencia que va muy bien para empezar, que hemos visto con los maestros que se lanzan y va muy bien, la del entra y fuera. O sea que cuando trabajáis con un organismo, ya lo he comentado, entonces a los niños hacerles dibujar esto que entra, que sale, y luego que se imaginen por dentro el camino de que entra y sale. Esto da muchísimo. Ahora, yo siempre digo, esto es muy interesante porque cuando yo he hecho charlas de estas, los maestros hacen el dibujo y luego me escriben o me dicen, bueno, y ahora ya tengo los dibujos de los niños, ¿y ahora qué hago? Porque es verdad, Bueno, yo les digo, ahora empiezan las ciencias, porque hasta ahora, ahora empieza la regulación, esto de hablar con el modelo y regular. Entonces, vamos a ver, y comparando los dibujos, escogiendo de cada uno las ideas interesantes que han salido, hablando, ayudándolos, esto avanza.
O sea que, de hecho, la clase empieza cuando han hecho el dibujo, digamos, entonces empezamos a hablar, a regular, a ver qué ideas han salido interesantes, recogerlas y que las expliquen mejor, y qué ideas no han salido o han salido que no serían coherentes con las de las ciencias, y nos parece oportuno aquel día y con la clase pues introducir, y otras que se queden donde están, ya las cambiaremos otro día, no lo hemos de cambiar todo el mismo año, el mismo curso. Y estas son, yo diría, no sé si os sirven, mi experiencia de trabajar con maestros, que estos dos tipos de cosas funcionan muy bien, para empezar. Y luego pues ya se van, ya habéis visto, avanzando y funciona. Y todo el mundo se va lanzando poco a poco. Y al final ya habéis visto lo de las maquetas. Es que ahora yo con los maestros que trabajamos estamos viendo que hacen maravilla, o sea, los niños imaginan formas de representar por dentro que son preciosas, y ya habéis visto que son niños de infantil y de primaria, o sea, que ya los niños pequeños son capaces de modelar, en el sentido de hacer pequeñas maquetas, o sea que esto, por ejemplo, hemos visto que es muy potente, da para mucho, no sé si sirve, un poco. Muchas gracias, Neus. No tenemos tiempo para más porque viene ya Albert.